Bienvenidas, bienvenidos aquí a Sí que quieres hablar de. Mi nombre es Alex Soroé, estamos aquí a través de Homosensual, el portal más visitado en México y en Latinoamérica LGBT. Y como cada semana estamos aquí de regreso para desmenuzar temas que impactan directamente a la comunidad LGBT. Y cada semana tenemos a una persona invitada a conversar aquí conmigo para, pues, indagar un poco en un tema en específico, ¿no? Queremos hablar de ciertos temas que pueden ser a lo mejor difíciles o con mucho tabú, o a lo mejor son más sencillos de lo que pensamos, pero simplemente no tenemos necesariamente las bases, ¿no? Los conceptos. Entonces aquí todas las semanas hay un episodio nuevo. Si no han tenido la oportunidad de ver o escuchar, porque también eso está en podcast, en cualquiera de las plataformas que ustedes usen de podcast, en Spotify, Apple Podcast, tenemos ya tres episodios, tengo, si no me falla la memoria, de conversaciones con amistades y colegas, entre ellas mi querida Zoe Joffre sobre baños neutros, también con Oliver Nash sobre inclusión trans y con Maki Pollorena sobre la bisexualidad. Y el día de hoy vamos a abordar otro tema que tiene que ver con la inclusión de la comunidad T, pero desde otro enfoque. Y para la conversación del día de hoy, tengo conmigo a Sofía Jiménez Poiré, que ella es socióloga, especialista en discriminación hacia mujeres y personas LGBT. Habla y trabaja en temas de feminismo interseccional, activismo y defensa de los derechos humanos. Radica en Ciudad de México. Y el día de hoy me acompaña para conversar. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Alex. Gracias por haber aceptado. Oye, el tema del día de hoy que me interesaba mucho platicar contigo, que aparte ya hemos colaborado, participaste en nuestra serie de historias frente al COVID el año pasado en Gets Better en México, por tu labor en Balance y otros frentes que tienes, pero también muchas otras amistades que creo que tenemos en común me habían dicho, necesitas hablar, necesitas platicar con Sofi, porque más allá de que con los espacios de mujeres queer, que más adelante lo vamos a abordar bien, tú en Twitter, particularmente en redes sociales, has tomado relevancia en más allá de meramente círculos de mujeres queer, sino también en lo LGBT en general, desde un feminismo interseccional, ¿no? Tú como mujer cis, de la diversidad, ¿no? Has sido muy vocal al respecto sobre lo que defiendes, cómo eres aliada de la comunidad trans en particular, ¿no? Pero por ahí va a venir un poco la conversación del día de hoy contigo, pero háblanos más de ti y de tu labor en Balance en particular. Claro, gracias. Pues sí, yo, como ya mencionaba, soy socióloga de formación, tengo 25 años, soy lesbiana, soy una mujer cisgénero y pues eso, ¿no? O sea, tengo convicciones feministas con enfoque interseccional. Me especialicé, tengo una maestría en estudios de género, entonces eso también enriquece mucho como mi perspectiva sobre estos temas. Y pues con este background, digamos que fui contratada en Balance hace ya casi un año como coordinadora del programa de identidad sexual. Balance es una asociación civil feminista que en general trabaja por la justicia sexual y reproductiva de las mujeres y jóvenes. También entendemos el término de mujeres, o sea, bueno, lo escribimos con un asterisco para poder incluir también a las personas que son tratadas como mujeres, inclusive si no son mujeres, como llega a ser el caso de hombres trans y de personas no binarias. El programa de identidad sexual que yo coordino se enfoca en lo que llamamos las mujeres sáficas, y entonces con sáficas estamos usándolo como un término paraguas para hablar a la vez de mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, gays, queer, como prefieran nombrarse, pero el tema es mujeres que se relacionan sexoafectivamente con otras mujeres. Y pues eso, lo que hacemos es principalmente trabajo de incidencia política y hacemos varios eventos, actividades comunitarias, ¿no? Por ejemplo, en el programa de identidad sexual tenemos cada 15 días más o menos
actividades para la comunidad. Entonces hacemos lo que llamamos balancines, que ahorita también ya se van a extender de sus temáticas, pero bueno, son como temáticas relevantes para, en términos de feminismo, de género. Y también hacemos eventos que se llaman los círculos sáficos, que son nuevamente para mujeres sáficas y donde hablamos de temas que son relevantes para nosotras, ¿no? Entonces puede ser, pues sí, como nuestra sexualidad o nuestras relaciones con nuestras familias o nuestras relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Y sobre este enfoque de feminismo interseccional, ¿a qué te refieres con eso? ¿Y por qué es importante el trabajo desde este enfoque? Pues bueno, el feminismo interseccional, bueno, concretamente, el término de interseccionalidad fue no del todo inventado, pero como su registro más célebre e inaugurador, por así decirlo, es el de la académica Kimberly Crenshaw, que es una feminista afroamericana, quien habló de este término como en uno de sus papers, ¿no? Sobre, para particularmente hablar de la política pública y de cómo no estaba abordando la intersección de ser mujeres y afroamericanas, ¿no? O sea, como que siempre había políticas públicas orientadas hacia mujeres nada más, y entonces entendiéndose mujeres blancas, o habían políticas públicas orientadas hacia la población afroamericana, pero principalmente centrándose en los hombres, ¿no? Entonces, como que Kimberly Crenshaw abogaba por un enfoque interseccional que permitiera ver justamente como todos estos cruces identitarios y cómo finalmente la política pública tiene que abordar esos cruces. Ya, digamos, ese uso del término interseccional ha evolucionado un poco como para decir, para referirse a cualquier, digamos, pues sí, feminismo, movimiento feminista, que busca justamente entender el sistema de género como sistema opresor o dominante, pero, o sea, reconoce que no es que nada más las mujeres somos discriminadas, somos dominadas por simplemente ser mujeres, sino que también se atraviesa nuestra sexualidad, se atraviesa nuestra racialidad, se atraviesa nuestro estatus socioeconómico, se atraviesa toda una serie de factores, ¿no? Y entonces tener un enfoque feminista interseccional implica que no vas a estar nada más diciendo, o sea, no vas a considerar que las mujeres somos un grupo homogéneo, sino que somos muy diversas y que inclusive existen relaciones de poder dentro de este mismo grupo de mujeres, ¿no? Entonces, realmente yo, al menos, y muchas personas consideramos que este enfoque es muchísimo más preciso y realista, ¿no? Así como que rinde cuenta de esta complejidad que existe en el mundo y nos permite tomar acciones muchísimo más precisas y de mejor impacto. Mira, con las conversaciones también en las que he visto que no solamente participas, sino que también veo que procuras pues enfocar, ¿no? El tema de la inclusión de personas trans, de mujeres trans en particular en el feminismo interseccional y de los espacios en los que participas. Varias personas trans, mujeres trans en particular, con las que he conversado, que creo que en los últimos años en particular en redes sociales han percibido un incremento de este tipo de hostilidad, de transfobia en redes sociales y de una exclusión todavía más marcada en distintos espacios, no solamente LGBT, sino también mismos espacios feministas, que yo veo que uno de los argumentos, ¿no? de por qué, ¿no? se hace esa exclusión a esta comunidad, a mujeres trans en particular, es que se argumenta, ¿no? Sin sustento, que la inclusión de mujeres trans en particular borra a mujeres y las realidades, los retos, sus problemáticas de mujeres cis en espacios exclusivos en particular, ¿no? Y de repente pueden salir algunos ejemplos, ¿no? Que la semana pasada estaba platicando con Zoe Joffre sobre los baños públicos, ¿no? Los baños neutros y toda esta controversia, ¿no? Pero lo podemos también llevar a políticas de paridad, ¿no? Y de que eso también suele ser algo que grupos antiderechos particularmente señalan. De ahí se están borrando a mujeres tal cual, porque rechazan el sufijo cis, ¿no? Pero con estos argumentos, ¿por qué
desde tus espacios y lo que propones, ¿qué contestas a eso? Sí, o sea, como mencionas, creo que sobre todo es, o sea, bueno, en realidad la transfobia, ¿no? Es algo que es como muy, muy viejo, ¿no? Y muy patriarcal también. Y entonces, pues no es un fenómeno nuevo per se, pero como dices, ha habido cierta intensificación de, pues, de este fenómeno, al menos en términos de discurso mediáticos, ¿no? O sea, como que se habla más del tema. Y en particular, pues estos últimos años, sin duda, como un movimiento reaccionario a cómo han avanzado, ¿no? Concretamente, pues la visibilidad trans, la liberación trans, en particular un poquito como desde 2015, ¿no? Que por esas fechas, pues Orange is the New Black estaba como volviéndose muy popular y entonces estaba el personaje de Laverne Cox, entonces que era también, o sea, tanto su personaje es el de una mujer trans como ella es una actriz trans y entonces como que se estaba poniendo más el tema sobre la mesa y pues han habido algunos otros progresos políticos, ¿no? Por parte de, pues, por parte de la población del colectivo trans. Entonces, pues al igual que con muchos movimientos reaccionarios antiderechos, es cuando ven la progresividad de ciertas causas o de ciertas, como de cierto avance de derechos, que comienzan a reaccionar y se comienzan a movilizar en contra. Entonces, aquí pasó lo mismo y es muy interesante cuando viene desde el feminismo, porque entonces, pues tenemos un discurso que justo se presenta como antipatriarcal y es muy crítico, como de, pues de las cosas que quizá han sido de más fácil, digamos, acceso. O sea, creo que mucho de este debate, mucho de este problema, tiene que ver con cómo estamos entendiendo el género y cómo estamos entendiendo el sexismo y el patriarcado, ¿no? Y entonces como que mucha, o sea, sobre todo lo que yo veo de las feministas transexcluyentes, es que movilizan mucho esta idea de el género es esta cosa muy clara, ¿no? Y generalmente a lo que se refieren con la definición de género que ofrecen es que se refieren a los roles de género, ¿no? Es decir, las normas, las expectativas, los imperativos que se nos ponen a las personas para que encajemos con un ideal de feminidad o con un ideal de masculinidad. Y entonces ellas consideran que el género es básicamente eso y que para abolir el género, pues nada más basta con abolir con estas expectativas, ¿no? Pero entonces en su mente no pueden entender por qué una persona transicionaría si no es por precisamente obedecer a estas normativas, ¿no? Como considerar que no coincide dentro del género que le fue asignado y entonces que en este intento de reproducir la normatividad del otro grupo, entonces está transicionando, lo cual es falso, ¿no? O sea, justamente aquí hay más bien una incomprensión acerca de qué son las realidades trans, porque pues las personas trans también pueden desafiar pues justamente estos imperativos y uno de los imperativos principales que justamente vienen como de, pues desde el patriarcado en realidad, es que no solo existen estas únicas dos categorías binarias de hombres y de mujeres, las cuales, bien se dice, son construidas socialmente, pero también dentro de esa serie de imperativos hay imperativos que no solo tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestra expresión de género, con nuestra sexualidad, sino también con la corporalidad que tenemos. Y entonces, por ejemplo, ahí afecta a las personas intersex también, porque entonces se espera que vamos a tener ciertas características sexuales muy definidas y entonces cualquier cosa que se salga de ahí, pues, como que pone un poquito en jaque la división de género binaria. Y además se nos impone como la idea de que lo que eres al nacer o como se te asignó al nacer determina tu esencia y determina quién eres por el resto de tu vida. Entonces transicionar es una cosa que está como muy prohibida. Entonces, en que es donde está el conflicto, ¿no? Así como de, no, pues, ¿qué significa ser una mujer? Y entonces, ¿qué significa el género? ¿Y qué significa el sexo? Y bla, bla, bla. Pues, en realidad, las cosas que yo aprendí vía mis estudios, pero también vía mi experiencia, pues, con otras personas de la diversidad, yo misma siendo una mujer lesbiana, cisgénero, no conforme, ¿no? O sea, yo no soy femenina. Pues, vaya, en realidad la cuestión es muchísimo más compleja y creo que justo esta semana ContraPoints, que es una youtuber cuyo nombre real es Natalie Wynn, justamente sacó un video sobre J.K. Rowling, que justamente ha sido como una de estas figuras principales que está como, digamos, llevando este movimiento feminista transexcluyente, donde justamente como que habla de varias de sus preocupaciones, responde a este gran texto que ella ha hecho, o sea, gran texto digo largo, no bueno, pero bueno, responde a varios de sus puntos. Y entonces creo que concluye algo muy interesante, que en lugar de que nos estemos orientando a cosas, a discusiones teóricas y metafísicas sobre qué significa ser una mujer o qué es lo que representa el género exactamente,
podríamos más bien preguntarnos como de, pues bueno, ¿qué es lo que la gente necesita, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades concretas? Y pues algo que nos queda muy claro es que cuando tratas a las personas trans, cuando las malgenerizas, cuando no las tratas de acuerdo a su identidad de género, entonces tenemos muchísimos mayores riesgos de toda una serie de cosas tremendas, ¿no? O sea, tremendas en el sentido de horribles. O sea, vemos mayores tasas de suicidio, vemos mayores tasas de depresión, de ansiedad, vemos que son corridas de sus casas, vemos que están obligadas a ejercer trabajo sexual o a intercambiar sexo por otras cosas como alimentos o un refugio, ¿no? Entonces están todavía más expuestas a transfeminicidios. Y estoy hablando de las mujeres trans, pero también estoy hablando, o sea, en ese caso las mujeres trans es algo que se les presenta mucho, pero también es algo muy presente para hombres trans, por ejemplo, que el asunto de no ser tratados de manera adecuada implica también, nuevamente, pues intentos de suicidio, ansiedad, depresión, etcétera. Y ahorita hablabas de J.K. Rowling, ¿no? Y creo que si bien, como decías, ¿no? La transfobia no nació ayer, no la inventó tampoco J.K. Rowling, ¿no? Se ve, ¿no? Justo cómo se esparce como pólvora conversaciones, ¿no? Y que a lo mejor había muchas de estas, entre comillas, preocupaciones, eh, ideas contrarias, lo que tú gustes, ¿no? Prejuicios, por supuesto. Pero una vez que se da una licencia desde esos foros, ¿no? Con plataformas tan amplias, ¿no? Como puede ser la de J.K. Rowling, pues bueno, ahí ya vemos como en el tema racial, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? No porque no pasa en México, pero cuando desde la Casa Blanca, ¿no? Se dio licencia a un discurso, entre comillas, sutil, ¿no? De supremacía blanca, pues vemos las consecuencias, no porque las haya inventado el expresidente Trump, sino, de nuevo, dan esta licencia social, ¿no? Entonces, aquí, antes de preguntarte sobre dos proyectos que me encantan en particular, en los que estás involucrada, me imagino que aquí es como un poco la pregunta del millón, ¿no? Ante estas nuevas dinámicas, entre comillas, nuevas, ¿no? Por lo que estamos apenas entendiendo lo que desatan estas conversaciones en redes sociales en particular, ¿qué hacer? ¿No? O sea, cuando de repente estás un poco, no solamente, pues, abriendo una caja de Pandora, sino desde estas plataformas, desde estas megáfonos, ¿no? Se está dando licencia a estos discursos discriminatorios, discursos de odio. ¿Qué hacer ante eso? Pues creo que es bien importante enriquecer la discusión. Digamos, justamente mi tesis de maestría la hice sobre los discursos de la Iglesia Católica contra las reformas que propuso Enrique Peña Nieto en 2016, ¿no? Entonces, que hubo todo este lapso de, pues básicamente de mayo de 2016 hasta octubre o noviembre, si mal no recuerdo, donde, o sea, justamente Peña Nieto anunció, ¿no? Que iba a enviar este paquete de reformas que incluía el matrimonio igualitario para todo el país, pero también el mayor reconocimiento de personas trans, y algunas otras medidas similares como pro LGBT. Y entonces hasta que todo fue rechazado por el Congreso, pues justamente ya en otoño de ese mismo año, ¿no? Y entonces se inauguró toda esta campaña política, ¿no? Ahí nació el Frente Nacional por la Familia. Yo me enfoqué más bien como en los discursos de la Iglesia Católica, pero bueno, o sea, eran un poquito los mismos puntos discursivos. Y entonces lo interesante es que pues muchas personas, o sea, pues yo estaba ahí, ¿no? También me tocó vivirlo. O sea, muchas personas consideramos que eran discursos de odio, lo que estaba como difundiendo la Iglesia y por supuesto el Frente Nacional por la Familia. Pero, ¿cómo haces frente a los discursos de odio en ese sentido? Bueno, para empezar, no parecían 100% de odio, porque bajo ciertos estándares internacionales de derechos humanos, un discurso de odio nada más es un discurso de odio cuando estás alentando directamente hacia la violencia. O sea, como que realmente estás invitando a las personas de tomar armas y de ir a atacar a cierto grupo. Entonces, cuando son discursos así, donde aparentemente la discusión es, como decía antes, aparentemente metafísica, ¿no? En el caso de la iglesia, lo que estaban diciendo era como que si es natural o no la homosexualidad, que si es un peligro o no, que parejas del mismo sexo pues sean que estén a cargo de infancias, ¿no? Entonces ahí se ponen a hacer un discurso supuestamente científico,
Y entonces aquí lo que está pasando con las feministas trans excluyentes es similar, ¿no? Así como que una gran parte de su discurso es como, no es transfobia hablar de decir que el sexo es real, no es transfobia decir que soy una mujer, cosas así. Entonces, nuevamente, el discurso es complejo y es muy disimulado. O sea, están implicando muchas cosas y no están directamente diciendo como odiamos a las personas trans. Al contrario, muchos de esos discursos, precisamente para pues, disfrazarse, incluyen como menciones del tipo, no, yo de hecho soy amiga de personas trans. De hecho, hay personas trans que también son críticas de género y que también vienen a decir que están de acuerdo con lo que nosotras decimos. Yo estoy de acuerdo con la dignidad trans y los derechos trans, pero que no ataquen a las mujeres, que no invisibilicen a las mujeres, que no se vayan contra nuestros derechos, bla, bla, bla. Siempre es un discurso de defensa. Entonces, bueno, ante la complejidad de este tipo de discursos, una de las recomendaciones desde, pues nuevamente, como mecanismos internacionales de derechos humanos, es no tanto censurar el discurso, sino producir más y mejor discurso. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es esa, ¿no? Así como tratar de enriquecer la conversación y de hacer llegar estas otras perspectivas a lugares donde hay plataforma. Por eso también celebro mucho como Sensual, también muy comprometido como organización a pues dar a visibilizar estas otras perspectivas y discursos. Y sobre todo porque luego siento que a veces no estamos dando quizá como respuestas o explicaciones, o sea, porque es muy atractivo por parte de nuevamente como estas feministas tras excluyentes que dan como esta idea muy sencilla de qué es lo que es el género, de cómo son las relaciones de poder entre hombres y mujeres, de qué es el patriarcado. Y entonces como que tenemos toda una generación nueva de feministas que se están exponiendo estas ideas y les hace sentido, pero entonces esto obviamente tiene como punto ciego el tema trans y como que no está tomando nada en cuenta cómo son nuestras realidades, cómo se cruza el género con lo trans, ¿no? Entonces justamente desde una perspectiva feminista interseccional se trata de entender, claro que el sexismo existe, claro que hay unas relaciones de poder súper obvias entre hombres cisgénero y mujeres cisgénero. Hay muchísimas cosas que están diciendo y por eso sin duda también es difícil, ¿no? O sea, como trabajar con ese discurso, porque hay una parte que es real y hay una parte que apela a nuestras experiencias. Pero hay una parte que más bien se nutre pues, de la transfobia general, que se nutre de nuestra ignorancia respecto a las identidades trans y las experiencias trans. Y entonces por eso es una cosa difícil. Y además el tema es que la población trans es diminuta, ¿no? Estamos hablando que de 2% a menos de la población y entonces es como muy difícil, primero que nada, pues sí, o sea, como que tengan las plataformas, la voz, pero que también tengan, obviamente, todavía ganas de echarse esta pelea, porque es obviamente súper violenta para ellos, ellas y ellas. Entonces, creo que las personas cisgénero también tenemos esta tarea de comenzar a, pues, primero que nada, amplificar las voces trans, ¿no? Así como de, básicamente, los retweets en Twitter, ¿no? Compartir todas las cosas que hacen, como nuevamente ya mencionaba yo a Natalie Wynn, alias ContraPoints, que producen cosas brillantes y hablan perfecto, o sea, como hablan muy, muy bien de sus experiencias y, o sea, creo que es muy valioso escucharlas directamente. Pero también tenemos que, como con cualquier tipo de alianza, ¿no? Para este tipo de cosas, siempre es muy importante que podamos desafiar a nuestros y nuestras pares. Es decir, que si vemos a otras personas cisgénero o como de los grupos a los que pertenecemos, ¿no? De privilegio, pues hay que interpelarlas y decirles como de, oye, lo que estás diciendo aquí es transfóbico y lo que estás, o sea, y te explico un poquito por qué estás mal, pero también procurar tener esas discusiones dentro de la medida de lo posible con cierto tacto, porque siempre se atraviesa esta emocionalidad, esta visceralidad que nos impide escuchar, que nos impide ponernos en duda, porque justamente se nos activa como una especie de sentido de me siento atacada y entonces ya no te voy a escuchar y como que te voy a echar para atrás. Pero si tenemos la oportunidad como de tener esas discusiones de manera un poquito más pedagógica y nuevamente desde nuestros privilegios, porque no nos están atacando directamente, creo que es una cosa muy útil que podemos hacer. Totalmente. Yo creo que esa parte de con esta interminable labor de cambiar mentes y corazones cuando acorralas a alguien, ¿no? Pues lo que va a hacer la persona en cuestión es patalear, ¿no? Estar a la defensiva un poco. Entonces, sí, es a veces difícil por cómo las conversaciones pueden ser tan personales y tan intensas, ¿no? O como decías, para las personas trans que estén recibiendo o viendo
todos estos discursos discriminatorios en redes sociales, pues obviamente va a ser más complicado, pero definitivamente es esta parte de dar el espacio, que la gente pueda cambiar de opinión, ¿no? Que pueda sensibilizarse, educarse, conocer otras historias, ¿no? Que de eso, como movimiento en general LGBT, es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y a lo que particularmente desde Getspire México nos dedicamos, ¿no? A contar historias, porque pues así ya no es la otra edad, ya tienes al menos una referencia de que no es representativa de toda la comunidad, pero conforme más historias LGBT conozcas, te vas a pintar una mejor imagen, panorama más bien, ¿no? De las muchas realidades que existen, que no somos, una persona no representa todo un colectivo, ¿no? Pero, tú ahorita hablabas pues, alianzas y de la importancia de trabajar entre pares. Háblanos justo de Marcha Lencha y de Colectiva Dignas Hijas. Cuéntanos un poco de la labor de estos espacios. Claro, con gusto. Pues bueno, creo que por orden cronológico, la Colectiva Dignas Hijas es una colectiva que creamos en 2019, como saliendo del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, y somos 10 compañeras pues, jóvenes, feministas, interseccionales, que coincidimos en el tema, pues nuevamente como de no discriminar a las personas trans, pero también en otras cosas, ¿no? Y somos también diversas, ya vemos quiénes somos lesbianas o bisexuales o heterosexuales, sabemos quiénes son racializadas, quiénes no lo son, que viven en la periferia, etcétera. Tenemos una diversidad ahí de experiencias y pues hacemos varias cosas, o sea, tenemos un espacio llamado Tejiendo Sororidad, que es más o menos cada mes y donde nos reunimos a platicar algunos como de temas de interés, ¿no? Normalmente es un espacio para mujeres, otra vez con esta idea de que también pueden entrar personas que son leídas como mujeres, o sean personas no binarias u hombres trans. De hecho, como también hacemos de repente proyecciones, debates, ¿no? Como con ciertos materiales. Y pues por lo resto tenemos como, tratamos de crear un poquito de comunidad ahí, con algunas otras mujeres feministas. Eso es de Dignas Hijas. Y de Marcha Lencha es también una colectiva que creamos a principios de 2020, que tenía la intención de hacer literalmente una marcha lencha en junio, pero pues bueno, se atravesó la pandemia, pero era un poquito retomando el modelo de las llamadas Dyke March, que se hacen en países anglófonos desde hace ya muchos años. Y lo interesante de las Dyke March es que justamente como que tienen, digamos, un principio muchísimo más inclusivo, es decir, que todas las personas que se consideran como Dyke, o sea, como lencha, como lo tradujimos, pueden participar en la marcha. No depende exactamente de cuál es tu orientación sexual, ni siquiera de cuál es exactamente tu identidad de género. Por ejemplo, pueden participar nuevamente hombres trans y personas no binarias que se identifican como lenchas. Entonces es como, para empezar, es muchísimo más incluyente y diverso, tan solo desde esa, digamos, nomenclatura, pero también es como muy interseccional, ¿no? De hecho, es una marcha que es anticapitalista, es nuevamente como muy consciente de la racialización, muy consciente de las personas con discapacidad, es antipolicía, ¿no? O sea, como que es una cosa también un poco en protesta a las marchas del orgullo, ¿no? Como la capitalización de las mismas. Entonces, bueno, la idea de las Dyke March es que se hacen también a finales de junio, generalmente un día antes de la Marcha del Orgullo. Tenemos todavía la intención de hacerla en Ciudad de México, pero pues mientras estemos en pandemia está un poquito difícil. Y mientras tanto, pues aquellas lenchas que nos juntamos para trabajar en eso, decidimos que estaría chido como hacer otras actividades digitales, al menos durante la pandemia, ¿no? Y entonces hemos estado organizando eventos, tanto sean como círculos, digamos, horizontales, como para platicar, pero también lives donde discutimos algunos temas de relevancia, etcétera, y pues nuevamente siempre con una perspectiva, pues, digamos, transincluyente, ¿no? Por ejemplo, está dentro de la colectiva Ofelia Pastrana, o sea, tenemos a varias personas, y de hecho también por eso, porque justamente desafortunadamente desde la lesbiandad se ha promovido mucho este discurso antitrans, pues también hemos obtenido muchísimo hate, aunque somos la mayoría, somos lesbianas cisgénero, pues justamente por incluir a mujeres trans dentro de nuestro colectivo, por incluir
por hablar inclusive de bifobia. Hemos recibido olas de odio en redes sociales. Entonces es muy impresionante. Pero sí, pero son esfuerzos que valen la pena, yo creo. No, totalmente. Yo creo que hay esa parte de como explicabas, ¿no? De considerar las muchas intersecciones que nuestra comunidad, nuestras poblaciones viven, ¿no? Más allá de su identidad, su expresión, su orientación. O sea, nos atraviesan muchas realidades y creo que justo esfuerzos como Marcha Lencha, colectiva, lo que hacen desde Balance es importantísimo. Tu voz en Twitter desde hace un buen, yo te seguía desde hace un buen también, estamos así de, ya tenemos que colaborar con Sofía en algo y me dio mucho gusto tenerte por acá para platicar aunque sea un ratito. Muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias por la invitación, ha sido todo un gusto. Muchas gracias y gracias por a quienes nos sintonizaron el día de hoy y nos están viendo. Antes de que me vaya, sí, tus redes, Sofi, ¿cómo la gente te encuentra a ti? Claro, bueno, en Twitter estamos como @balancejoven, y de las colectivas estamos como @dignashijas y @marchalencha. También nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @balanceac, @marchalencha, @dignashijas más o menos. Y a mí en Twitter me pueden encontrar como @sof_j. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Y aquí en Así que quieres hablar de, ya saben, cada semana hay un nuevo episodio. Muchas gracias a Sofi por habernos acompañado esta semana. Si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que quisieran que hablemos aquí, alguna persona que quisieran que entreviste, déjenos ahí los comentarios, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales en Homosensual o a las mías en Twitter y en Instagram. Estoy igual como Alex_Orue. Y por supuesto vamos a estar pendientes de ello. Y ya saben, suscríbanse a el canal de YouTube de Homosensual, o también nos pueden escuchar en formato de podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en la plataforma que ustedes gusten y manden. Muchísimas gracias y nos escuchamos o vemos la próxima semana.